Buenas tardes. Como les había anunciado en la clase anterior, por la importancia que tiene y la litigiosidad que se presenta, voy a destinar esta primera parte de esta última sesión, donde luego voy a examinar con ustedes el contrato de mutuo, pero voy a destinar, como les digo, la primera parte a aspectos más bien prácticos, jurisprudenciales sobre el precario. Yo les diría que si esta clase es ideal para, principalmente para el futuro digamos, profesional de ustedes. O sea, puede que hoy día hay cosas que todavía no las comprendan, pero lo más probable es que cuando ustedes estén enfrentados en el mundo ya real, en el mundo del litigio, esta clase a ustedes les va a ser de mucha utilidad. Nosotros entonces ya estudiamos lo que es el contrato de comodato, lo que es el contrato de comodato precario, y también estudiamos lo que es el simple precario, que está tratado en el inciso segundo del artículo 2195. Repito la norma para posteriormente entrar a lo que voy a conversar con ustedes. Dice que constituye precario la tenencia de una cosa ajena sin previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño. De modo uniforme, la Corte Suprema ha sostenido que para estar en presencia de la institución a la que estamos conversando, el cumplimiento de los siguientes requisitos. A. Que el demandante sea dueño de la cosa cuya restitución solicita. B. Que el demandado ocupe ese bien. Y C. Que tal ocupación sea sin previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño. Desde un punto de vista de la prueba, o sea, más bien del onus probandi, al demandante le corresponde primeramente demostrar que es dueño de la cosa cuya restitución pretende. Y para probar el dominio, bueno, habrá que estarse si el modo de adquirir fue originario o fue derivativo. Eso ustedes ya lo saben. En el primer caso, hay que retrotraernos al hecho que configura el modo. En cambio, si es un título derivativo, evidentemente hay que examinar los antecesores hasta llegar al modo originario. En segundo lugar, el mismo demandante tiene que probar que el demandado es quien ocupa la cosa cuya restitución solicita. Y aquí es sumamente importante como elemento de prueba el estampe de notificación del receptor. Porque si el receptor notifica al demandado en la dirección que corresponde al inmueble cuya restitución estamos solicitando, ese ya es un antecedente que la persona está ahí, que ocupa ese inmueble. Sin perjuicio que también ese hecho lo podemos probar por testigos, lo podemos probar por una confesión judicial, lo podemos probar por una inspección personal del tribunal y lo podemos probar incluso, si ustedes quieren, por un informe perito. No será muy pertinente, pero también, o sea, es decir, lo podemos hacer. Pero tengan claro que si ustedes logran notificar personalmente al demandado en el inmueble cuya restitución la están solicitando, tengan claro que ustedes ya tienen probado los dos hechos a los cuales he hecho referencia. En cambio, es el demandado quien tiene que probar que ostenta algún título que descarte la ignorancia o la mera tolerancia. Por lo tanto, los dos primeros requisitos son de prueba del demandante, el último de prueba del demandado. Entonces, es el demandado el que tiene que probar, ¿cierto?, que tiene un título que descarte la ignorancia o la mera tolerancia.
A este respecto, entonces, la expresión sin previo contrato que emplea la ley ha sido entendida en términos más amplios que la definición de contrato del artículo 1438 del Código Civil. Nuestros tribunales superiores de justicia han dicho que debe entenderse como título un antecedente jurídico al que la ley le reconoce la virtud de justificar la ocupación. Y aquí yo les voy a citar más bien dicho, algunos roles de sentencia de la Corte Suprema. 7902-2009, 4045-2005, 4824-2006. Ahora, el origen del título puede ser convencional o contractual. Lo relevante en todo caso es que ese título resulte oponible al propietario, de forma tal que la misma ley ponga en situación de tener que respetarlo y como consecuencia de lo anterior, tolerar o aceptar la ocupación de la cosa. Se ha entendido además por nuestros tribunales que la mera tolerancia supone la simple y exclusiva indulgencia, condescendencia, permiso, aceptación, admisión, favor o gracia de su dueño. Que conforme se afirma por la doctrina, la figura del precario refiere a una situación meramente fáctica o de hecho, referida al caso concreto por el cual una persona mantiene en su poder, sin título que lo ampare, una cosa ajena, careciendo de la autorización de su dueño, sea porque simplemente se resigna o porque lo ignora. Como se advierte entonces, el elemento distintivo del precario es su carácter extracontractual, por cuanto se trata de una tenencia material desprovista de vínculo jurídico con el dueño de la cosa, pues no otra conclusión fluye del hecho que se sustente exclusivamente en su ignorancia o mera tolerancia. Razón por la cual entonces la Corte Suprema ha manifestado que se trata de una tenencia meramente sufrida, permitida, tolerada o ignorada, sin fundamento, apoyo o título de relevancia jurídica, como se expresa, por ejemplo, en las causas 1296-2014, 4808-2015, 13798-2016. Entonces, de lo que hay que preocuparse cuando se trata de un demandante de precario es demostrar, primero, que soy dueño de la cosa cuya restitución pretendo. Y dos, demostrar que el demandado es ocupante de ella. Y el demandado tendrá que probar que tiene un título que justifique la tenencia y por lo tanto descartar la ignorancia o mera tolerancia. ¿Por qué? Porque la falta de título hace presumir la tenencia precaria. Y entonces, en materia de jurisprudencia se ha discutido, por ejemplo, si una promesa de compraventa con un anterior propietario es título que legitime la ocupación, por ejemplo. Si un arrendamiento con un anterior propietario sirve o no sirve para enervar una acción de precario. Un derecho de usufructo, si sirve o no sirve para enervar una acción de precario. Un contrato de compraventa. Simple posesión material. Un título inválido. La sociedad conyugal. Un permiso municipal. Todo ello ha sido obviamente discutido
en sede judicial. Bueno, ¿y qué se ha resuelto así en términos muy generales? Que constituye precario el goce gratuito de una cosa ajena, sin título y explicable sólo por la ignorancia o mera tolerancia del dueño. La acción de precario será procedente al no existir título para la tenencia del inmueble. ¿Qué dijo la Corte de Apelaciones de Concepción? Entonces el demandado no ha logrado acreditar un título que lo habilite para ocupar el inmueble de que se trata e hizo bien la sentencia en acoger la demanda. Al respecto, se ha definido el precario como una relación de hecho, caracterizada por el disfrute de una cosa ajena sin título y cuya subsistencia depende de la tolerancia del legítimo titular de la posesión. No se reúnen los presupuestos del artículo 2195, inciso segundo, si el demandado tiene contrato que debe ser respetado por el propietario. De los instrumentos antes señalados puede entonces concluirse que el demandado goza de un contrato al cual el ordenamiento le reconoce la virtud de vincularlo jurídicamente con la propiedad, de forma tal de situar a su propietario en posesión de tener que respetar esa tenencia, resultando que el título esgrimido le es oponible a la demandante, vale decir, le empece, razón por la cual se encuentra en el imperativo de tolerar esa ocupación. Otro, la falta de título supone la mera tolerancia. La demandada debe probar algún título. De acuerdo a las normas del onus probandi, corresponde a la demandada probar que la ocupación que detenta del inmueble se encuentra amparada por algún título que le permite seguir reteniéndolo. A la demandada compete la prueba del título en cuya virtud tiene la cosa, y no se puede probar ese título, y si no puede probar ese título, se entiende que la tiene por mera tolerancia del dueño. La falta de título supone la mera tolerancia. Entonces, como ustedes pueden ver, el problema en el precario se traduce en demostrar la propiedad de la cosa cuya restitución se solicita, probar la ocupación por parte del demandado, y será el demandado quien tiene la carga de demostrar que tiene un título, porque si carece de él, se va a presumir la ignorancia o la mera tolerancia del dueño. El año pasado, he tenido varios juicios, les voy a hacer algunos comentarios. El año pasado tuve uno bien interesante de precario por la Corporación de Asistencia Judicial de Pinto. ¿Cuál era el caso? Una pareja se había divorciado y la ex cónyuge quedó viviendo en el terreno. Bueno, a ver, un poco para hacer la siguiente relación. Ellos se habían casado el año 1992. Y estando casados, el marido regularizó la propiedad conforme el decreto ley 2695. Y la regularización concluyó el año 2004. Es decir, 12 años después. Ellos permanecían casados. Bueno, resulta que una vez que se produjo el divorcio, el marido interpuso una demanda de precario contra su mujer,
o sea, contra su ex cónyuge para obtener que ésta saliera de la propiedad, desalojarla. Entonces, nosotros la defendimos y dijimos, mire, sí, efectivamente él es dueño de la cosa cuya restitución pretende. Y acuérdense que el modo de adquirir ahí es la prescripción adquisitiva. No hay ninguna duda que ella ocupa el inmueble cuya restitución se está solicitando. Pero le dijimos, mire, ella no está ni por ignorancia ni por mera tolerancia. No puede haber ignorancia si ellos están casados. O sea, claramente ella entró, ella tenía un título. ¿Y qué fue lo que dijimos? Mire, la introducción al inmueble fue consecuencia del contrato matrimonial existente con el actor de autos, el que dentro de sus obligaciones incluye el de vivir juntos en el hogar común, que de esta manera se puede concluir que la tenencia u ocupación de la propiedad por mi parte no deriva de una actitud permisiva, de transigencia, aquiescencia o condescendencia del demandante, sino que de una relación contractual matrimonial previa, habida entre ellos. Título que por tratarse del precario, una cuestión de hecho, es suficiente para justificar la ocupación que estaba llevando a cabo. Pues en lo meramente fáctico, dijo la mujer, ocupo el bien raíz no por ignorancia ni por mera tolerancia del dueño, sino por una causa jurídicamente relevante, de manera que no concurre en la especie la exigencia normativa de absoluta ausencia de precedente jurídico entre el propietario y la cosa que ostenta. Esto es, una tenencia meramente sufrida, permitida, tolerada o ignorada, sin fundamento, apoyo o título jurídicamente relevante por el actor. En síntesis, el título justificativo es el contrato de matrimonio que existió entre nosotros y que me permitió, decía la mujer, entrar a ocupar la propiedad de tal manera que la acción de precario no es idónea para reclamar la restitución del inmueble por tratarse de un instituto puramente de hecho. En apoyo de la tesis precedentemente expuesta, invocamos una sentencia de la Corte Suprema, Rol 13.798-2016, de abril de 2017, que en su considerando segundo dijo lo siguiente: que en autos se ha ejercido la acción asociada al instituto previsto en el inciso segundo del artículo 2195 del Código Civil. Esto es, el precario o simple precario, cuyos supuestos a la luz de dicha norma son a. que el demandante sea dueño de la cosa cuya restitución solicita, b. que el demandado ocupe ese bien y c. que tal ocupación sea sin previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño. Se trata entonces de una hipótesis de conflicto entre el derecho de dominio de un litigante y una situación de hecho en que se encuentra la contraparte. Considerando tercero del fallo de la Corte Suprema, que en este contexto es posible afirmar que el simple precario consiste en una situación de hecho, concebida con absoluta ausencia de todo vínculo jurídico entre dueño y tenedor de la cosa, o entre éste y la cosa, una tenencia meramente sufrida, permitida, tolerada o ignorada, sin fundamento, apoyo o título de relevancia jurídica, que tiene el dueño de una cosa determinada para exigir de quien la ocupa, sin título que lo justifique, la restitución por existir mera tolerancia de su parte. Considerando cuarto, que se encuentra acreditado que el demandado comenzó a habitar el inmueble al contraer matrimonio con su anterior propietaria, hecho del cual se desprende el inicio de su tenencia, amparada y justificada en los efectos del vínculo contractual descrito,
en cuanto es claro que tal propiedad constituyó el hogar común de los cónyuges, respecto del cual tienen la obligación de compartir. En dicho entendido, es palmario que su presencia en el predio de Marras se inició en virtud de un vínculo legítimamente habido, que se alza como suficiente justificación de su tenencia, que además la demandante no podía menos que conocer, al tratarse de la hija de la anterior propietaria, y por lo mismo debe respetar. Y después viene otro razonamiento. Entonces, ustedes se dan cuenta, ¿qué fue lo que nosotros dijimos? Mire, ¿el demandante es dueño? Sí. ¿El demandado está en ocupación del inmueble que el demandante solicita que se le entregue? Sí. ¿Estamos por ignorancia o mera tolerancia? No. ¿Por qué? Porque tenemos un título. ¿Cuál era este título? El ingreso legítimo a raíz del contrato matrimonial. Y por lo tanto, eso hace descartar por completo la ignorancia o mera tolerancia. Y por último, otro caso que se me viene a la mente en este minuto es, bueno, cuando aquí en Chillán, en los años finales de los 90, los, los edificios del sector que se llama Ana María, ahí en calle Constitución con Independencia, bueno, creo que dos bloques me parece que quedaron inconclusos de construcción y el Banco Internacional se los adjudicó en un remate público, o sea, se adjudicó los edificios sin terminar. Entonces, lo que hizo el Banco Internacional fue eh, adquirir en un remate estas propiedades, eh, contratar a una empresa para que concluyera estos departamentos, o sea, pusiera ventanas, pisos, etcétera, etcétera. Y bueno, posteriormente el Banco Internacional los iba a poner a la venta. Bueno, resulta que muchos de esos departamentos estaban habitados. Y estaban habitados por personas que en algún minuto habían suscrito alguna especie como de promesa o cierres de negocio con la inmobiliaria y constructora que estaba ejecutando los proyectos. Y la gente cuando percibió que esta inmobiliaria estaba en falencia económica, bueno, se fueron a vivir a esos departamentos como estaban. Y ellos fueron los que a lo largo de los años, bueno, los mejoraron un poco. Y así vivieron muchos años. Bueno, el Banco Internacional en aquella época contrató la oficina de abogados donde yo inicialmente estaba prestando servicio y tuvimos que iniciar las acciones de precario y desalojar a todas esas personas que estaban ahí. Entonces ahí ellos, ¿el demandante era dueño? Sí. Los demandados ocupaban? Sí. ¿Tenían algún título, ojo, un título justificante? Algunos decían, mire, tenemos una promesa. Otros simplemente habían entrado por una simple aquiescencia verbal. Entonces, respecto de ellos, lamentablemente hubo que desalojarlos para poder terminar esos departamentos y poder ponerlos a la venta. Entonces, claramente, el precario es una institución, como les decía, de mucha litigiosidad. Así que espero que a ustedes esto les haya servido, esto que estamos conversando, para que mañana puedan ustedes tener algunos elementos adicionales a los de la simple clase para enfrentar un juicio de precario. Les dejo solamente el rol de la causa donde yo defendí este asunto con el tema del matrimonio. La causa es del primer juzgado civil de Cachillán. El rol es C258-2019. Bueno, y para terminar ya esta clase, vamos a estudiar el último de los contratos que habíamos proyectado para esta maratón, que es el contrato de mutuo. También está inserto dentro de esta idea de los préstamos. ¿Qué es el mutuo? Es un préstamo de consumo y es un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad. El que da en mutuo se llama mutuante y el que recibe mutuario. ¿Cuáles son sus características? Bueno, solo puede recaer sobre cosas fungibles, es un contrato real, es un contrato unilateral,
es un contrato principal, puede ser gratuito u oneroso y es un título traslaticio de dominio. El contrato de mutuo está tratado en el Código Civil, pero además en la Ley 18.010, que es la ley sobre operaciones de crédito de dinero. Yo les diría que hoy en día, básicamente, son muy pocos los contratos de mutuo que se regula o que se suscriben conforme a las reglas del Código Civil. La gran mayoría de los contratos de mutuo son operaciones de crédito de dinero, que son todos los contratos con los que se suscriben con los bancos, con las casas comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hoy en día, las tarjetas de crédito bancario, las líneas de crédito bancaria, los mutuos hipotecarios, todos están regidos principalmente por la ley 18.010. Y lo mismo pasa con todas las operaciones de crédito que se suscriben con el retail, o sea, las tarjetas de crédito que se tienen con Falabella, con Cencosud, con La Polar, con Johnson, con, no sé, Corona, no sé, con ITES, con todas las empresas que ustedes conocen. Sin embargo, ahora, ustedes deberían estudiar la ley sobre operaciones de crédito de dinero, deberían estudiarlo en derecho comercial, pero yo les voy a mencionar hoy día grandes aspectos o grandes rasgos del contrato de mutuo. En primer lugar, solo puede recaer sobre cosas fungibles. ¿Cuáles son las cosas fungibles? Aquellas que por presentar entre sí una igualdad de hecho, se consideran como de igual poder liberatorio. Ahora, en general el mutuo puede recaer sobre cualquier cosa fungible, pero como lo dije, en la actualidad el que tiene predominio es el mutuo de dinero, al punto que para muchos el mutuo se identifica con el préstamo de dinero reglado en esta normativa especial. 2. Es un contrato real, pues se perfecciona por la tradición de la cosa. Y aquí sí que hablamos de tradición, porque en el contrato de mutuo se transfiere el dominio del mutuante al mutuario. Y la tradición puede hacerse por cualquiera de los medios que establece el artículo 684, es decir, tradición real o bien tradición ficta o simbólica. Esta tradición produce un doble efecto. Por un lado, perfecciona el contrato, o sea, le da vida al contrato, y segundo, produce la transferencia del dominio de la cosa prestada. Situación, miren, excepcional, porque lo normal es que el título, es decir, el contrato, preceda a la tradición. Acá, en definitiva, el contrato, o sea, el contrato hace las veces por un lado de contrato y de tradición. Es un contrato unilateral porque origina obligaciones solo para una de las partes. ¿Y a qué parte nos estamos refiriendo? Al mutuario. ¿Y cuál es la obligación del mutuario? Devolver lo que se le ha prestado. Pero no en especie, sino en otras cosas del mismo género y calidad. Y cantidad, obviamente. Es un contrato principal porque subsiste por sí mismo, no requiriendo de otro contrato. El contrato puede ser gratuito u oneroso, es decir, el préstamo puede ser con o sin intereses. El del Código Civil, porque en materia de operaciones de crédito y dinero, la regla es completamente la inversa. De acuerdo con el artículo 12 de la ley 18.010, las operaciones de crédito y dinero son onerosas, es decir, las operaciones de crédito y dinero devengan los intereses. Y solo en virtud de un pacto expreso es posible que una operación de crédito y dinero lo sea sin intereses. Por lo tanto, si consideramos que hoy en día la mayor parte de los mutuos constituyen operaciones de crédito y dinero, llegamos a la conclusión que en la práctica la regla es que el contrato es oneroso.
Y finalmente, el contrato de mutuo es un título traslaticio de dominio. Tiene este carácter porque naturalmente sirve para transferir el dominio. La entrega por la cual se perfecciona el contrato de mutuo es una tradición. Y como sabemos, la tradición es un modo de adquirir el dominio. Por lo tanto, con esto damos por concluida esta sesión y con esto entonces hemos hecho ya un repaso de varios contratos. Contrato de promesa, contrato de compraventa, contrato de permuta, contrato de arrendamiento, contrato de hipoteca, contrato de mandato, contrato de comodato, contrato de mutuo. Y también estudiamos la cesión de derechos. Es decir, ya hemos estudiado 8 contratos. ¿Qué contratos nos van quedando? Nos va quedando estudiar la fianza para cerrar esta idea de las cauciones y nos va a quedar el contrato de prenda también para cerrar esta idea de las cauciones. Y por lo tanto, ustedes van a tener claro que las cauciones personales, solidaridad pasiva, estudiada, cláusula penal, estudiada, fianza, estudiada. Y por otro lado, las cauciones reales, la hipoteca y la prenda. Una vez entonces que hayamos terminado el estudio de esos 2 contratos, nos vamos a abocar ya a comenzar a grabarles las clases de responsabilidad civil extracontractual. Bien, hemos terminado, así que muchas gracias. Espero que esto les sea de utilidad. Hasta luego.